comparaban su relación y crimen con la historia bíblica del rey David y Betsabé. Sabrina y Robert Lemon eran una de las parejas más queridas en su comunidad en Silver River, California. Tenían 2 hijos y eran vistos como un matrimonio ejemplar, pero con el paso del tiempo quisieron probar nuevas experiencias y se convirtieron en una pareja swinger, que para el que no lo sepa son parejas que se intercambian con otras en la intimidad. Pero la hermana de Sabrina dice que ella ya no quería participar en este tipo de relaciones y quería regresar a la iglesia. Sin embargo, Robert no estaba de acuerdo con esto. Mientras Sabrina trabajaba en Costco, una tienda de conveniencia, conoció a un bombero llamado Jonathan Hearn de 24 años y este le pidió su número de teléfono. Comenzaron a comunicarse con mucha frecuencia e iniciaron una relación. Cuando Robert se enteró de esto, se enojó muchísimo y le dijo a Sabrina que la terminara, pero ella no quería hacerlo. El 17 de agosto de 2014, Robert fue encontrado por uno de sus compañeros tirado en el piso de su trabajo. Su cabeza estaba sangrando. Eso fue lo que este compañero dijo en la llamada 911. Cuando las autoridades llegaron, Robert ya había perdido la vida. Le habían dado un en el pecho y uno en la cara. Todos se preguntaban quién le había podido hacer eso a Robert, si él simpatizaba con todo el mundo y todos lo querían. Entonces Jason, uno de sus amigos, comenzó a recibir una serie de mensajes por parte de Jonathan, en los que este le decía que lo sentía mucho y quería disculparse, pero no decía por qué. Y Jason recordó que Jonathan había tenido una aventura con Sabrina y le mostró estos mensajes a las autoridades. Los amigos de Robert y Sabrina dijeron también que habían notado que Jonathan llegaba con mucha frecuencia a la casa de Sabrina después del asesinato de Robert. Le llevaba flores y le hacía la cena. Entonces las autoridades comenzaron a investigar a estas 2 personas y descubrieron que Jonathan tenía un arma igual a la que habían utilizado para quitarle la vida a Robert. Este hombre también tenía una motocicleta muy parecida a la que se había visto en los videos de vigilancia cerca del trabajo de Robert y cuyo conductor era el único que las autoridades no habían logrado identificar. Entonces los detectives comenzaron a escuchar las conversaciones entre estos 2 y aunque ellos negaron estar juntos, en estas conversaciones Jonathan se despidió con un "te quiero, hija mía", y también se decían que su relación era parecida a la del rey David y Betsabé, personajes de la Biblia, que para el que no se sepa esta historia, el rey David comenzó una relación con Betsabé, quien ya estaba casada, y mandó a Urías, el esposo de ella, a lo más difícil de la batalla para que fuera asesinado. Jonathan decía que a pesar de esto, David seguía siendo querido por Dios. Asimismo decían que era designio de Dios que Robert perdiera la vida, para que ellos pudieran criar a los niños como padres de Dios. Todo muy retorcido. Entonces las autoridades procedieron a arrestarlos a ambos, pero como no tenían suficiente evidencia contra Sabrina, tuvieron que dejarla libre. Y ella se marchó a vivir a otra ciudad porque no soportaba las críticas de la gente. Los amigos de Robert pensaban que ella se había salido con la suya. Sin embargo, Jonathan hizo un trato con las autoridades, les diría cómo habían pasado las cosas para que le redujeran la sentencia y así la policía pudiera capturar a Sabrina. Jonathan dijo entonces que ella desde el principio había estado de acuerdo con el plan y que de hecho ella ya había tratado de a su esposo, que había sido Sabrina quien le había mostrado un mapa del lugar de trabajo de Robert, al que él había llegado en su motocicleta y antes de entrar se había puesto a rezar para saber cuál era el propósito de Dios. Cuando se encontró con Robert, le disparó en el pecho y después hizo parecer que era un asalto y le disparó una segunda vez en la cara para asegurarse. Luego se marchó. Las autoridades también descubrieron que Robert tenía un seguro de vida por $300,000, que era otro posible motivo para que le quitaran la vida. Entonces Jonathan Hearn fue hallado culpable de homicidio voluntario y fue sentenciado a 25 años de cárcel. Y Sabrina fue hallada culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.